Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Quiero empezar con esta pregunta. Nos gusta plantear el tema de las preguntas y es la siguiente. En el año 2021 la empresa tiene compras a responsables de IVA que emitieron factura POS. O sea, usted compró, pero le emitieron factura POS. La pregunta es, ¿esa factura POS los puedo soportar con documento soporte? Entonces vamos a mirar lo que dice el artículo 616 en el parágrafo 2. Es algo que a nosotros nos debe quedar bastante claro, porque a la hora de depurar es de las cosas que tenemos que hacer. Mira lo que dice la norma. Entonces vamos a mirar el estatuto tributario y vamos a mirar el artículo 616 raya 1. 616, vamos a bajar aquí, 616. Y bueno, aquí vamos a ir al raya 2 y aquí no sube. Y vamos a buscar el parágrafo 2. Dice, los documentos equivalentes generados por máquina registradora POS, ojo, no otorgan derechos a impuestos descontables en IVA. Ojo, no otorgan derechos. O sea, que el IVA descontable del POS no me lo puedo tomar, no se lo puede tomar. Ni a costos ni deducciones en renta. Dice acá, ni a costos ni deducciones en renta para el adquiriente, Dice, no obstante, los compradores podrán solicitar al obligado a expedir factura de venta cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones. O sea, que usted puede pedir que le hagan una, digamos, una expedición de factura electrónica. O sea, la gente que factura POS debe también poder facturar electrónicamente. Entonces, la respuesta sería, ojo, no, el único documento acorde es la factura electrónica. Y yo les diría una pregunta, ¿y esa factura POS, esa factura POS en el 2021, lo que tengan POS, ¿será deducible o no deducible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será deducible o no deducible? Todo el POS es no deducible. Todas las facturas POS de responsables a facturar, lógicamente, personas que debían facturar y no facturaron, pues son no deducibles. Muy importante eso. Listo. En el año 2021 la empresa tiene compras a no responsables de IVA y en la revisión documental se encontraron que no tienen documento soporte anexo. ¿Me los puedo deducir? Sí, estos contribuyentes no están obligados a facturar. Sí, el documento soporte aplica a partir de mayo del 2022. No es deducible el documento soporte requisito para deducción en renta y en IVA. ¿Qué dicen ustedes? Ok, entonces vamos a mirar lo que dice este numeral, el 1.1.6.1.4.12 del DUR 1625. Entonces vamos a abrir acá el DUR 1625 del 2016. Y aquí vamos a buscar este artículo para mirar el tema del documento soporte. Y el documento soporte es algo importante porque digamos que en las revisiones que yo he hecho documentales, que he tenido la oportunidad de estar en empresas, pues yo veo que hemos tomado como muy deportivo el tema y el documento soporte pues está vigente. Digamos que va a ser electrónico, pero pues para mayo, pero por el momento es físico y hay que tenerlo en físico. En este momento es físico y hay que tenerlo en físico. Entonces, dice, el documento soporte a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Ojo, esto, el documento soporte ¿a quiénes aplica? A sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura, dice, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción dará lugar a costos, deducciones e impuestos descontables. O sea, el documento soporte da lugar a los costos y deducciones. Entonces, muy importante, y estos son los requisitos. Esos son los requisitos. Ahora yo le haría una pregunta. Ese documento soporte, entonces la respuesta aquí estaría, no es deducible porque el documento soporte es requisito. Ahora yo le haría, ese documento soporte
Pregunta, ¿debe tener resolución de la DIAN o no? Yo puedo mandar a imprimir unos talonarios o unas cosas y no debe tener resolución de la DIAN. ¿Debe tener o no? ¿Debe tener? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta para los costos es que los costos deben estar soportados por factura electrónica o documento equivalente. Eso es lo que dice el artículo 771-2. Vamos a mirar el artículo 771-2. Y el artículo 771-2 es un artículo pues, que usamos mucho. Y en ese artículo 771-2 dice, para la procedencia de costos de deducciones en renta, así como en IVA, se requerirá facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales tal. Tratando de documentos equivalentes, deberán cumplir los requisitos en el numeral 617. Dice, cuando no exista la obligación de subir factura o documento, el documento que pone la transacción dará lugar a costo de deducciones, en este caso, documento soporte. Entonces, todas nuestras transacciones deben estar soportadas y hoy en día estamos hablando de soportadas con factura electrónica o documento soporte. Factura electrónica o documento soporte. Y pues en el caso de los documentos equivalentes, ahorita vamos a mirar la diferencia entre factura y documento soporte. Documento equivalente y documento soporte. Son dos cosas diferentes y que las tendemos a confundir. Entonces vamos a mirar algo adelantico para mirar. Esta es la diferencia que yo quiero decirle. Hay una cosa es documento soporte. ¿Cuál es el objetivo del documento soporte? Se utiliza exclusivamente para soportar operaciones con no obligados a pedir factura o documento equivalente. Entonces, ¿el documento soporte para quién es? Para los no obligados a facturar ni a generar documento equivalente. ¿Eso dónde está? Eso está en el 1.6.4.12 que ahorita estábamos leyendo, que es este de aquí, este que me habla del documento soporte. Profe, pero los tiquetes aéreos y esas cosas, ¿qué son? Eso se llaman documentos equivalentes, documento equivalente a la factura, y hay un listado, que es este listado específico, Entonces, vamos a buscar cuáles son los documentos equivalentes vigentes en Colombia, profe, ¿cuáles son? Entonces 1.6.1.4.6. Entonces, si usted quiere saber cuáles son los documentos equivalentes en Colombia, estos son documentos equivalentes a la factura de venta. Entonces dice, el tiquete de maquinaria POS es un documento equivalente, ¿sí? Sí, que ya sabemos que, pues, digamos que no es deducible. El tiquete de máquina registradora no es un documento equivalente. La boleta de ingreso a cine es un documento equivalente. El tiquete de transporte de pasajeros también es un documento equivalente, pues digamos, para tener en cuenta. El extracto, usted ha visto que los bancos no facturan, ellos que hacen un documento equivalente, aquí dice que la sociedad fiduciaria, inversiones, bueno, todas esas personas mandan el extracto. El tiquete o billete electrónico de transporte de pasajeros también es un documento equivalente. Juegos localizados, juegos de azar, todos esos temas. La boleta de juegos de azar, diferentes juegos localizados también están ahí. El documento expedido para cobro de peajes. El comprobante de liquidación de operaciones exigidas por Bolsa de Valores. El documento de Bolsa Agropecuaria. El documento domiciliarios. La boleta de ingresos de espectáculos públicos y el documento equivalente electrónico que pues digamos que estamos pendientes que lo regulen para que arranque. Entonces, ojo, una cosa es, y esto es importante hacerme entender, una cosa es documento soporte. ¿Documento soporte para qué me sirve? Para legalizar los costos de las personas que no emiten factura. Entonces, documentos de soporte son para ellos. No emiten factura ni documento equivalente. Los documentos equivalentes son un listado específico que es el soporte para mí de los costos y de las deducciones. Que ese listado específico lo que se
quieres que en el futuro ese listado específico también van a ser documentos equivalentes electrónicos. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Entonces, una cosa es documento soporte, esto lo quería dejar bien claro, y otra cosa son documentos equivalentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Documento soporte, recuerde que debemos pedirle a la persona el root para poderle hacer ese proceso. Vamos de pronto a leer acá una pregunta. Tatiana Pacheco dice, si se cerró el mes y durante un periodo hubo una cuenta de cobro que se le aplicó retención en la fuente y se reportó en el formulario de retención fuente, pero esta cuenta de cobro no se hizo documento equivalente. Tatiana, documento equivalente no, documento soporte. Ojo, documentos equivalentes son estos y ahí no está la cuenta de cobro. Estos son documentos equivalentes, documento soporte, Tatiana Pacheco. Entonces, por eso es que la diferencia, usted le tenía que hacer era documento soporte. Yo que le aconsejo, hágale el documento soporte ahorita, pero hay que hacérselo. Es requisito para la deducción. Y ese documento soporte pues debe tener resolución y consecutivo y debe ser físico. Entonces digamos para que lo tengamos. Los recibos de peaje son deducibles en renta, pues digamos que están entre los documentos electrónicos, ¿no? Aquí creo que estuvimos leyendo los peajes. El documento expedido para el cobro de los peajes. Habrá que mirar esos peajes en qué, si tienen relación de causalidad con el tema. Entonces, como para que los tengas, entra entre los documentos equivalentes, entra entre los documentos equivalentes. Entonces, es importante resaltar y quería dejarles esta diferencia, cosa que vamos a profundizar en nuestro taller de renta, que es importante y es requisito para las deducciones el documento soporte. Entonces, pedir la resolución, ponernos al día, trabajar en eso, porque he visto que de pronto nos hemos quedado. Entonces, una cosa es para todos documento soporte y otra cosa es documento y otra es documentos equivalentes. Son dos. Lo que pasa es que antes al documento soporte se decía documento equivalente y ahí quedamos como en ese enredo, pero una cosa es documento soporte y otra cosa es documento equivalente, pero cuando usted va a leer la norma, pues son dos cosas totalmente diferentes. Dice la factura POS, las ventas de mostrador reemplaza la factura electrónica, la factura POS en las ventas de mostrador reemplaza la factura electrónica. No, o sea, las facturas POS, o sea, usted puede emitir facturas POS, pero para el adquiriente, para el que la compra, es no deducible. Si usted le compra a una empresa que factura con POS, usted le debe pedir que le facture electrónicamente. Por ejemplo, yo voy y compro gasolina. Entonces yo le digo al señor, necesito factura electrónica. Entonces el señor, ya guarde mis datos ahí. Entonces doy el número de NIT y le generan factura a nombre de la empresa o de la entidad para que llegue la factura electrónica acá. Entonces, las personas que manejan POS, usted le puede pedir y están en la obligación de también generar factura electrónica. Entonces, ¿para qué la POS? Pues para la persona que no lleva empresa, que no tiene contabilidad, que no necesita eso. Eso es un tema muy, muy importante. Listo. Documento soporte. Ojo, resaltar algunas consideraciones. Está vigente por el momento físico. No es necesario enviarlo a la DIAN hasta mayo del 2022. Recuerde que mayo del 2022 va a ser electrónico. Veremos si la DIAN no lo aplaza. A partir del 2 de mayo será un documento electrónico, así como la factura. O sea, vamos a tener que hacer la cuenta de cobro, pasan la cuenta de cobro, algún documento electrónico, lo mando a la DIAN y va a quedar eso electrónico. Recuerde que se debe pedir resolución. Bueno, a partir del agosto del 2020 se debe pedir resolución, desde esos años. Se utiliza exclusivamente para soportar operaciones con no obligados a pedir factura o documento equivalente. Es muy importante saber esta parte porque es clave en este proceso. Entonces, colegas, yo sé que hay muchas preguntas sobre el tema de documento soporte, qué hacer, pero es decirle, el documento soporte sirve para los no obligados, o sea, básicamente los que están como no responsables de IVA. Esas personas que no están obligadas a facturar, esas personas son las que yo le hago documento soporte. Dice, el documento soporte electrónico es obligatorio para el régimen simple de tributación.
Los del régimen simple también deben pedir factura de todas sus compras, digamos que es requisito, no para deducción, pero se lo piden, puede ser para IVA, para otros temas, entonces debe tener en cuenta eso, que todos los temas electrónicos también les aplican. Y es importante saber que hay dos cosas que tenemos que centrar la mirada en este 2021. Uno es si mis costos están soportados con factura electrónica. Y recuerde que hay un límite, digamos en el artículo 616, lo vamos a mirar, el artículo 616 del Estatuto Tributario, para cerrar ese punto, pues aquí al final, digamos que aquí ya no está, pero en la legislación anterior todavía está vigente para el año 2021, eso fue derogado. Dice que para el año 2021, porcentaje máximo sin factura electrónica, el 20%, el 20%. Entonces, digamos, lo máximo sin factura electrónica es el 20%. Entonces, ahí están, digamos que cuando hay una contingencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, 20%. Entonces, lo máximo. Entonces, usted tiene que revisar de toda su facturación cuánto es lo que usted tiene sin factura electrónica o porque, digamos, ahí usted entra a revisar. Y en nuestro taller nosotros vamos a hacer un ejercicio o para cómo lo debe usted clasificar para sacar ese 20% de acertoso, porque digamos que eso es todo. Eso es un tema largo, ¿sí? Es un tema largo, se nos puede alargar toda la tarde, pero decirles aquí esto, quiero dejarles esto puntual. Debemos revisar que yo esté haciendo estos temas con factura electrónica. Y es más, debemos revisar que esa factura electrónica pues está llegando, pues revisar que lo que yo tengo en la contabilidad pues cuadre o tenga una coherencia con lo que está en las bases de datos de la DIAN. O sea, que las facturas de compra que están llegando ahí, pues yo las tenga registradas en mi contabilidad y así yo puedo hacer esa trazabilidad. Es un trabajo adicional. Yo diría, Dios mío, un trabajo bastante arduo que diría que no es del contador, pero que hay que decirle a la empresa, mire, necesitamos hacer este trabajo de una revisión adicional, que las facturas que estén llegando allá, pues yo las tenga acá en mi contabilidad. O sea, las facturas que me están emitiendo mis proveedores de productos, de servicios, que yo las tenga en mi contabilidad como soporte. Es un trabajo adicional a los muchos que ya tenemos. Entonces, hoy, y yo por eso ayer decía en una capacitación que me invitaron, yo decía que hoy el trabajo de contador no es tanto el hacer, y es algo que hay que explicarle a nuestros clientes. El hacer el IVA hoy en día, el hacer la retención, eso lo hace cualquiera. El trabajo grande del contador es la revisión, colega, la revisión con todos estos temas que se están levantando. Entonces, esto es muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Pero quiero avanzar. Entonces, ojo, límites. Límites al tema de la facturación electrónica. Usted debe revisar que todo esté con factura electrónica o con documento soporte.